¿Se puede secar un filamento de impresión 3D en un horno de cocina? La respuesta rápida es sí, pero tienes que tener en cuenta algunas cosas. Pero antes no te olvides seguirme para que no te pierdas ningún video sobre impresión 3D. Además, si estás iniciando en la impresión 3D, te voy a regalar esta hoja de registro de parámetros de impresión 3D para que puedas ir registrando algunos de los parámetros básicos, puedas ir haciendo tus diferentes pruebas, anotar tus resultados y ver cómo va mejorando tu calidad de impresión. Yo sé que todo esto se puede hacer desde el laminador, pero para usuarios que están iniciando es mucho más práctico tenerlo todo en papel, anotar los resultados y poder tener en cuenta qué es lo que se está haciendo en cada una de las pruebas. Puedes encontrar esta hoja de registros en el enlace que te voy a dejar en mi perfil. Si quieres poner a secar un filamento en un horno de cocina, tienes que tener en cuenta que ya no vas a poder utilizar el horno para alimentos, debido a que los filamentos al estar en el proceso de secado van a soltar humedad y cuando sueltan humedad van a empezar a soltar desde toxinas, partículas y demás contaminantes que pueden afectar a los alimentos. Por ello, si vas a utilizar un horno de cocina, no vuelvas a utilizarlo para alimentos, utilízalo exclusivamente para secar los materiales. Ahora, ¿a qué temperatura debemos de poner a secar el filamento? Bueno, esto dependerá del material que estés trabajando. Dependiendo del material, va a ser la temperatura que se va a necesitar. Pero tienes que tener en cuenta algo muy importante. Por ejemplo, en el caso de materiales como por ejemplo el desecante o por ejemplo el PLA, que son 50-60 grados, te podrás dar cuenta que no todos los hornos van a poder llegar a esa temperatura. Este se pasa por 6 grados. No es algo que le vaya a afectar en teoría a un filamento, pero sí tienes que tener en cuenta que la mayoría de los hornos no son para nada precisos. Puede decir ahí que está a 66 grados, pero muy probablemente puede estar a 70, 75 o a 80 grados. Por ello hay que tener mucho cuidado porque puedes terminar afectando al filamento o en algunos carretes que son de plástico, puedes afectar la estructura del mismo carrete. Y a ver, es posible secar el filamento, pero precisamente por ese factor de la temperatura. Aquí nos dice que está a 66 grados, pero si yo apunto directamente al interior, o sea, podemos encontrar que hay una variación en la temperatura en todo el horno. Miren, aquí nos está dando 71 grados. Vaya, es muy imprecisa la temperatura al interior del horno. Habrá partes más calientes, más frías, y esto puede terminar afectando, como les digo, al filamento y al carrete. Pero si la idea de utilizar el horno de tu casa para secar el filamento es porque no quieres gastar dinero, te tengo un método bastante económico para poder secar un filamento. Y este método es poner a secar el filamento utilizando la base calefactada de tu impresora y la caja donde venía el filamento. Algunas recomendaciones a tener en cuenta es que tienes que ver que la caja sea completamente cerrada. Si vemos que hay una abertura como esta de aquí, puedes ponerle un poco de cinta para taparlo. Pones el filamento en su interior, importante que no tenga bolsa. Lo importante es que transpire toda la humedad, así que si le pones una bolsa posiblemente no va a salir toda la humedad. En el caso del cartón puede transpirar fácilmente la humedad, así que con que esté cerrada la caja, que no tenga algún lugar donde se pueda escapar el calor para que se pueda mantener caliente el filamento, te va a funcionar. Solo tienes que tener en cuenta que la temperatura que te dicen las diferentes tablas que puedes encontrar en internet, tienes que aumentarle unos 20 grados a la temperatura que te dice. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre la temperatura que hay en la base y en el interior de la caja, debido a que el cartón funciona como un aislante. Así que te voy a recomendar que le subas unos 20 grados para que si aquí está a 80 grados, en el interior esté a unos 60 grados y se pueda secar correctamente el filamento. Si la temperatura no llega a esos 60 grados, puedes tardar muchísimo tiempo en ponerlo a secar. Lo ideal es que llegues 60-65 grados en el caso de un filamento PLA para que puedas soltar la mayor cantidad de humedad en el menor tiempo posible. Si bien este método es bastante funcional, ya te habrás dado cuenta que no vas a poder imprimir mientras estés secando el filamento. Por ello, si buscas una opción que te permita hacer esta parte, puedes optar por un secador de filamentos. Estos secadores de filamentos ya están diseñados para poder imprimir mientras está secando. Te puede dar algunos datos como la temperatura, la humedad que tiene al interior. Puedes secar diferentes tipos de materiales por mucho tiempo, se apagan automáticamente. O si estás buscando alguna opción mucho más económica que un secador de filamentos, puedes optar por un secador o deshidratador de alimentos. Este que tengo aquí es un deshidratador, fue el primero que yo tuve y funciona bastante bien.
suelen costar más económicos que un secador de filamentos dedicado a filamentos, pero también pueden secar mucha más cantidad de materiales a la vez. En este caso puedes secar 3 filamentos y te puedes dar cuenta que la temperatura máxima es de 70 grados, mientras que en el horno de cocina la temperatura mínima eran 66 grados. Por ello, aquí si te llegas a pasar de temperatura no va a superar un cierto umbral de temperatura, tus filamentos van a estar mucho más seguros con un deshidratador de alimentos que con un horno convencional, por lo cual esta es una opción que puedes utilizar. Otra opción que puedes optar es por hacer tu propio secador de filamentos. En este caso este fue uno que yo armé y que está el tutorial en mi canal de YouTube por si quieres armarte tu propio secador. Este puede secar más de 10 filamentos a la vez y me costó prácticamente la mitad de este otro que está aquí, que este es dedicado a filamentos. Esta es una opción que te voy a recomendar si sabes un poco de electrónica o de electricidad para que no tengas ningún accidente, ningún problema. Es un tutorial que van a poder encontrar en mi canal de YouTube. También es una opción bastante económica que puedes optar en el caso del secador de alimentos, que es bastante económico, la verdad, cuesta prácticamente igual a un secador de filamentos o incluso menos, pero seca mucha más cantidad de filamentos a la vez, por lo cual suele ser mucho más práctico el tener mayor cantidad de filamentos secos. Esto lo recomiendo porque es muy práctico para el tema de filamentos, tiene muchas características que hace que sea una buena opción, pero entiendo que es mucho más costoso. Y por último tenemos la opción de utilizar nuestra impresora para poner a secar el filamento. Siempre es una buena opción contar con alternativas y estas alternativas son, en mi opinión, mejores que utilizar el horno de casa. No olviden seguirme en mis redes sociales si quieren aprender más sobre impresión 3D. Yo soy Rafa Barajas y nos vemos en clase.